radiografía, qué es lo que se han encontrado ustedes a 4 meses de las elecciones. María Camila, la situación, como siempre, cada 2 años, 3 años que estamos dentro de este mismo escenario, a nivel de elecciones locales y elecciones nacionales, es bastante preocupante sobre lo que es una auténtica captura de nuestra democracia. En el más reciente informe de precandidatos que tenemos, que posiblemente podrían aspirar a cargos de elección popular a nivel local, encontramos 105 precandidatos y precandidatas cuestionados o cuestionadas por diversos hechos de corrupción, investigaciones propias, herencias de clanes políticos e incluso presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales. De estos 105 nosotros identificamos 45, especialmente en gobernaciones, en 19 departamentos, e identificamos 60 precandidatos y precandidatas a alcaldías locales. Y esta radiografía, usted dice, esa frase me parece muy interesante, Esteban, está capturada la democracia, y se lo voy a preguntar con el mayor respeto y cariño que le tengo a los investigadores de Pares. Si esto es recurrente, ¿de qué sirve denunciar, de qué sirve exponer este tipo de situaciones o de anomalías en las elecciones? Nuestra labor, María Camila, pareciera que fuera frustrante encontrándose uno en este escenario donde se repiten tal vez algunos nombres, pero no lo es al final cuando nosotros identificamos que desde el 2010 que venimos haciendo este ejercicio ha venido reduciendo la cantidad de precandidatos y candidatos que son elegidos. Por ejemplo, dentro del Congreso de la República hemos hecho un ejercicio desde la parapolítica en donde pasamos de tener alrededor del 40% de congresistas cuestionados a tener hoy el 27%. Eso es un ejercicio de denuncia muy importante sobre concientización del voto, pero nosotros, al ser una organización independiente, por supuesto que lo único por lo que abocamos es por mejorar la calidad de la democracia. Incluso desde el 2019, donde nosotros habíamos hecho un ejercicio de 530 candidatos y candidatas revisados, vimos que en principio había alrededor de 250 precandidatos y precandidatas cuestionados. ¿Qué es lo que cambió en 2022 y este año? Que nosotros hemos hecho un ejercicio dentro del cual siempre se señala que nosotros tenemos algún interés de afectar una precandidatura u otra candidatura cuando no conocemos a ninguno de estos políticos, y en cambio hemos avanzado a que ya no se hace esta alerta sobre el proceso de inscripción de candidaturas cuando ya están inscritos, sino previo a esto. ¿Y esto qué hace? Que los partidos políticos le endilguemos la responsabilidad política de que ellos son conscientes de que estos personajes tienen estos prontuarios y que son un peligro para la democracia. Te doy solo un caso. El de Mario Castaño. En 2021 advertimos a César Gaviria que públicamente este señor iba a ser investigado ante la Corte Suprema de Justicia y había el acervo probatorio suficiente para condenarlo. Hoy la justicia nos da la razón y lo condenó a 15 años por lo que fue el escándalo de las marionetas, en donde nosotros habíamos advertido que había presunta financiación ilegal de campañas por medio de contratos públicos, pero además este señor tenía una red transdepartamentalizada de corrupción. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Pero por supuesto, María Camila, que persisten en 9 departamentos, sobre todo clanes políticos que son supremamente poderosos y cabezas políticas. Sé la importancia de su trabajo, sé la importancia de la investigación que hace Pares. Antes de entrar a la discusión, al debate, Esteban, ¿cuáles son los nombres, usted dice, que se repiten en estas investigaciones año tras año? Nosotros podemos ver que hay alrededor por lo menos de 5 clanes muy poderosos que tienen un anclaje histórico a nivel de alcaldías y gobernaciones, y además de esto dentro del Congreso de la República. El primero y el más poderoso de todos es el clan Char, que dentro de las elecciones anteriores puso a Jaime Pumarejo y a Elsa Noguera, y en estas elecciones busca poner como candidato sin ningún tipo de competencia a la alcaldía de Barranquilla Alejandro Char, un personaje que está nombrado dentro de la investigación de Aida Merlano por el escándalo de Casablanca sobre presunta compra de votos, y que la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que lo investigara. El segundo clan más poderoso es un clan que hoy permanece en el poder por medio de Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de la U, precandidata presidencial el año pasado, que tiene a Clara Luz Roldán como gobernadora y que va a aspirar nuevamente a repetir sin ningún tipo de competencia. Tenemos en Bolívar al clan Blel, por medio de lo que es Vicentico Blel, actual gobernador, y que buscan poner a Yamil Arana o Yamilito Arana, como lo conocen, como el heredero de su estructura política en Bolívar. Tenemos como cuarto caso a Jorge Rey, que tiene actualmente dentro de la gobernación de Cundinamarca al señor Nicolás García, y busca repetir también sin ninguna competencia alguna. Y finalmente cerramos con el caso del clan Génico dentro del Cesar, en donde, si bien se hablaba de que iba a ir la señora Cielo, van a poner al Popo Barros, que es el eterno diputado de este clan y que buscaría ser el heredero. Solo cierro con una cosa.
en este tipo de clanes y en estos departamentos coincide fundamentalmente en que no existe una alternancia del poder y que gran parte de ese poder político viene de unas herencias mal habidas por parte de estas estructuras de clanes. Dicho eso, Diana, su lectura, ¿cómo está viendo usted a 4 meses de las elecciones el panorama en el país para ir a las urnas? Yo le tendría que decir a los televidentes que algo que quienes estamos en los partidos políticos hemos aprendido a lo largo de nuestra vida es que en estas elecciones locales no solo se definen quienes van a ser gobernadores o alcaldes, sino que también comienza a perfilarse muy claramente quiénes van a llegar nuevamente al Congreso en el 2026. La fuerza de alcaldes, gobernadores, impulsa el nuevo Congreso. Eso está estudiado por la misión de observación electoral y es el mensaje para toda la ciudadanía es, si uno quiere cambios estructurales, tiene que comenzar, yo coincido con Pares, hay que ser perseverante en quitarle el poder político a los clanes mafiosos que al final del día han venido gobernando en nuestra historia hace más de 2 décadas, 3 décadas en los poderes locales. Eso por una parte. Yo también considero que es muy preocupante cómo, por ejemplo, grupos armados ilegales han venido recuperando fuerza. Hace unos días yo miraba con mucha preocupación en la zona de la costa norte el crecimiento de eso que ya pareciera que no está, pero sí está, que es el paramilitarismo en la zona norte y cómo candidatos, por ejemplo, de izquierda, de la UP, del Partido Comunes, de las personas que hacen política a través de las circunscripciones especiales de paz, no pueden pasar a ciertos departamentos y a ciertos municipios. Y no pueden pasar porque hay un control territorial que sigue estando, pero no se ha ido, nunca se ha cedido ese control territorial. Y creo que para quienes estamos en los partidos de izquierda es muy complejo la mezcla entre grandes clanes políticos de mucho dinero y control territorial por parte de algunos grupos al margen de la ley. Porque básicamente en esa mezcla la historia le ha dicho a Colombia que personas como el Partido Comunes, las personas que hagan política con ese partido, los militantes, por ejemplo, de la UP, del Partido Comunista, que estarán seguramente en algunas coaliciones del pacto histórico, pues van a tener brechas en el acceso a esas regiones. Por ejemplo, no es igual para un candidato de Comunes ir a hacer política en la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso es difícil. ¿Por qué? Porque básicamente imperan unas amenazas a la vida y a la integridad de las personas que están en la vida civil ahora y que quieren hacer política. Eso mezclado también con una preocupante situación que nos ha dejado el registrador, una registraduría que no se maneja claramente, una registraduría que es muy opaca en sus manejos contractuales. Ya vamos por parte, vamos a ir decantando esa amenaza que usted hace referencia de los grupos, Daniel, ilegales. Entre tanto, quiero preguntarle sobre los clanes, sobre los avales, que me parece muy pertinente la reflexión que hace Esteban alrededor de los avales, la responsabilidad de los partidos a la hora de entregar avales a sus candidatos. Bueno, en primer lugar, destacar siempre el informe de Pares, un informe que da cuenta de muchas cosas de las que pasan en el país. Yo personalmente siempre lo consulto mucho, pero quiero agregar en cuanto a los avales y en cuanto a toda esta dinámica que se está dando en Colombia, 3 factores muy importantes que hay que tener en cuenta. Y es que hoy la proliferación de coaliciones va a ser un factor muy importante porque esto va a generar que varios clanes políticos pues se disfracen detrás de una coalición o de un nombre distinto, como comienza a suceder en varios departamentos del país. En segundo lugar, tenemos clanes políticos y políticos tradicionales disfrazándose ahora de políticos alternativos o haciendo alianzas con políticos alternativos, puesto que estamos en un escenario distinto en el que pues ingresan nuevos actores a la política regional impulsados por el gobierno nacional, el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero ahí comienzan varios políticos tradicionales a hacer de las suyas. Ustedes ya saben que está, por ejemplo, el clan Torres, que es uno de los clanes más importantes al lado del presidente Gustavo Petro. Ese es el del Atlántico. Sí, el del Atlántico, que impulsará pues obviamente grandes candidaturas a alcaldías, sobre todo en varios municipios del Atlántico. Y en tercer lugar, tendremos esas candidaturas que no entendemos a qué se dedican o de qué parte del espectro político son, pero que están impulsadas por el gobierno nacional, ya sea bien con favores, poder dado en algunas entidades
por acuerdos en el Congreso de la República, y estos 3 factores generarán pues que haya unos nuevos factores, porque si bien esto que denuncia Pares, que ha venido disminuyendo, y en eso estoy de acuerdo con ustedes, se va a repetir en muchos municipios, esta nueva dinámica de coaliciones con alternativos y políticos tradicionales va a generar que mucha gente se confunda alrededor de muchas candidaturas que se van a esconder allí. ¿Por qué cree que se van a esconder allí? ¿Se van a camuflar? ¿Es su tesis? Sí, por ejemplo, hoy nos están tratando de vender a un político tradicional como Mario Federico Fernández Alcocer, primo de la primera dama Verónica Alcocer, como un político alternativo, un político que hoy está siendo alimentado por el ICBF en Sucre, un político que está siendo alimentado... Yo quisiera intervenir, Diana. sí, simplemente para decir que el pacto histórico, que es la coalición de gobierno... No, pero ahí no me estoy refiriendo al pacto, estoy refiriéndome a la primera dama Verónica. Pero es que cuando se dice el partido de gobierno, pues el partido de gobierno es la coalición de los partidos que están dentro del pacto histórico. Hoy yo no conozco, hasta esta hora de esta discusión, no conozco que se le haya dado un aval al señor Mario Fernández Alcocer. Yo sé que evidentemente el señor Mario Fernández Alcocer tiene pues derecho a buscar su aval. Hasta donde yo conozco, hoy ese político específico no está respaldado por el gobierno nacional, y así lo ha hecho saber varias veces el presidente. Pero él Ahí tendría es cabida, donde te Diana, digo- es decir, él entra dentro del paquete de los cuestionados o por una u otra cosa. Fue vinculado en su momento al paramilitarismo. ¿Eso no es reprochable para el Sí, pacto? absolutamente. Por eso decimos que hasta hoy, hasta esta hora, yo no tengo información que el aval, que es fundamental para que cualquier persona, para los televidentes, cuando uno se va a lanzar a una región y quiere un cargo uninominal, debe tener un permiso de los partidos que se llama aval. Ese aval, hasta el momento hoy, el partido del presidente no lo ha otorgado. Fernández Pero déjame- Alcocer, que para la déjame audiencia, explicar. para quienes quieran tenerlo referenciado, es el primo de la primera dama Verónica Alcocer. Señor. Claro, puede ser, y ahí es donde yo me refería a las zonas grises. Puede ser que Mario Federico Fernández Alcocer, primo de la primera dama, no tenga el aval o no llega a tener el aval del pacto histórico. Pero, por ejemplo, él sí tiene el apoyo de la Dirección de Prosperidad Social en Sucre. Allá la familia Quesep está muy fuerte haciéndole campaña, tiene el control del ICBF en Sucre. Yo sí Entonces, creo digamos, que esas sospechas no, habrá no que son habrá sospechas. que No, habrá claro, que las pero denuncias quiero están hacerlas claras. Quiero escuchar a Entonces, Esteban. vigentes, porque Esteban. está prohibido hacer política desde los cargos públicos. Si hay evidencia de eso, creo que el pacto histórico sería el primero llamado a apoyar a las denuncias de un abuso de poder, que es hacer política desde los cargos públicos. Esteban, desde Pares, ¿ustedes han podido documentar algo en particular sobre este caso? Bueno, nosotros especialmente en el caso de Mario Fernández, que por supuesto cuenta con una familiaridad de la esposa del presidente, él tiene ya una historia política tradicional en el departamento, incluso él a título propio no es el único que ha hecho política, desde antes en Cambio Radical su esposa Ana María Castañeda participó y lo Fue hizo congresista. en alianzas con Cambio Radical, que fue el que la avaló, y con los Char. Los Char fueron los que la financiaron a ellas el periodo pues dentro del cual ella estuvo participando, en el que se opuso a muchas de las agendas del gobierno en ese momento. Y hoy lo que nosotros vemos es que, por supuesto, ella sale de ese escenario y ahora entra Mario Fernández a volver a tener el puesto político que ha tenido dentro de una lógica tradicional.